Tienes que hacerlo. Tienes que volver a creer. Tienes que olvidar todo aquello que te desanima. Tienes que volver a encontrarte. Valorar tu trabajo, tu esfuerzo. Tienes que hacerlo. Tienes que ser consciente de todo lo que has conseguido. Tienes que seguir creyendo en tus valores, en la igualdad, en un mundo más justo. Tienes que saber que no estás solo, no estás sola. Contigo están todos los que comparten tu compromiso. Lejos, cerca, a tu lado. Tienes que hacerlo. Tienes que creer en un futuro distinto, en un futuro mejor, en otra manera de hacer las cosas. Tienes que creer en ti. Tienes que hacerlo. Somos socialistas. Es para mí un honor estar en este acto de los socialistas navarros en este inicio de campaña de las elecciones europeas. Elecciones tan importantes para el Partido Socialista en general y en particular para el Partido Socialista de Navarra. Permitirme que dé la bienvenida a los dos compañeros que tengo a mi lado, a Roberto Jiménez, secretario general de los socialistas navarros, y mucho más fervientemente a Juan Fernando López Aguilar, actual miembro del Parlamento Europeo por parte de los socialistas y candidato en la lista en el número 4 a las siguientes elecciones europeas. Corrígeme si me equivoco, Juan Fernando es actualmente presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. Durante el año 2004 al 2007 fue ministro de Justicia. Es actualmente secretario general del PSOE de Canarias. No, lo fui. Lo fuiste, perdón. Y militante en este partido desde el año 83. ¿Qué mejor persona que dos mejores personas para hablarnos de la importancia del socialismo y la importancia de la socialdemocracia en Europa? Sin más, si os parece, vamos a pasar a ver un vídeo y vamos a introducir el debate. Durante los últimos 5 años de mayoría conservadora en la Unión Europea, la derecha ha creado una Europa de temor y austeridad. Cerca de 27 millones de personas quieren trabajar y no pueden encontrar un empleo, incluyendo casi a la cuarta parte de nuestros jóvenes. 120 millones de personas en Europa se encuentran en o por debajo del umbral de la pobreza. El rescate de los bancos ha costado 1,6 billones de euros a los contribuyentes. Se han reducido las políticas sociales. La Unión Europea debe cambiar. Ha llegado el momento de que tomemos el liderazgo. Hacia una nueva Europa. Te mereces una Europa que progrese, una Europa que proteja, una Europa que funcione. Nuestro programa para los próximos 5 años de la Unión Europea prioriza la creación de empleo, la economía productiva, el sentimiento de pertenencia europeo y el respeto por las personas. Por primera vez vas a poder elegir al presidente de la Comisión Europea con tu voto. Necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu voto, necesitamos tu ayuda, porque tú mueves Europa. ¿Qué os voy a decir yo, siendo joven, que la derecha en el Parlamento Europeo prometió un plan de empleo juvenil que se ha quedado, como decía la compañera Eider Gardiazabal, que estuvo defendiéndolo, en un simple parche? Que somos el último mono, que somos lo último de la sociedad, que nos hemos tenido que ir de España a buscarnos un futuro. Pero sin más, yo quería preguntaros a vosotros, Roberto, Juan Fernando, ¿qué os parece? ¿A qué os suena eso de los 5 últimos años de la derecha en el Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que estos 5 años de gobierno, de mayorías de derechas en Europa, han supuesto la mayor crisis que nunca jamás haya vivido la Unión Europea, desde su configuración en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una destrucción de empleo que los datos que ha ofrecido el vídeo creo que son muy elocuentes,
pero creo también que es oportuno bajar al territorio de lo concreto, en lo que es nuestra comunidad, y podemos poner algunos ejemplos. Estábamos en unas tasas del desempleo en esta comunidad, Juan Fernando, del 4 o 5%, y ahora estamos en unas tasas de desempleo del 16-17%. Quizá en algunos sitios estarían muy satisfechos con esas cifras del desempleo, pero para nosotros, para nuestra comunidad, es un auténtico drama. Somos una comunidad acostumbrada al pleno empleo y hemos visto cómo estas políticas a muchísimas familias les han llevado precisamente a esa situación, a tener a todos los miembros de su familia en el desempleo y a pasar verdaderas penurias. ¿Qué decir también de la pobreza? La pobreza. En nuestra comunidad, antes del inicio de la crisis, había 1.000 familias en lo que entonces se llamaba renta básica, y ahora mismo hay 10.000 unidades familiares en lo que se llama renta de inclusión social. Es decir, que todas esas familias no tienen ni un solo ingreso. Es decir, se han multiplicado por 10 las unidades familiares que están viviendo de las ayudas de la administración foral, porque ninguno de sus miembros tiene empleo y las prestaciones de desempleo las tienen ya culminadas. ¿Qué decir también del empobrecimiento de las clases medias? Las reformas laborales que hemos visto, la reforma laboral del Partido Popular, hemos visto lo que ha traído, que las clases medias trabajadoras han perdido gran poder adquisitivo. Hoy trabajar ya no es sinónimo de poder vivir con dignidad. Hoy se puede estar trabajando y vivir con verdaderas estrecheces y con verdaderas dificultades. Hemos visto también en estos 5 años una claudicación absoluta por parte de las derechas a los poderes económicos. Me viene acá a la cabeza una reflexión que hacía en su libro Felipe González y decía: lo más grave de lo que está ocurriendo es que se les ha tenido que rescatar con los impuestos de todo, los mercados, las entidades financieras más relevantes, y luego, una vez que están rescatados, han vuelto a imponer otra vez sus propias condiciones a quienes les hemos rescatado. Pero es que además no han aprendido la lección, porque siguen campando por sus caprichos, ofreciendo los mismos productos que precisamente ocasionaron la crisis. Frente a eso, la derecha lo único que ha hecho ha sido doblar la cerviz y quedarse con absoluta tranquilidad. Yo creo que Europa necesita más democracia, necesita una democracia directa, una democracia fuerte para hacer frente precisamente a los desmanes de los mercados. Y esto solo lo puede hacer la izquierda. La derecha se siente muy cómoda en la situación actual, porque son sus valores, son sus principios. Nosotros no nos podemos sentir cómodos. Nosotros nos tenemos que rebelar ante esa situación para que los ciudadanos puedan vivir con más dignidad. Una Europa, en definitiva, donde la prosperidad se comparta. Muy bien. Y en tu caso, Juan Fernando, tú que has vivido en primera persona esa situación, ¿qué nos dirías a los socialistas navarros? Ante todo, buenos días. Gracias, Esther. Ante todo, buenos días y encantado de estar con todos ustedes, compañeras y compañeros. Y encantado, además, de hacerlo en esta mañana tan fresca y para mí, por tanto, tan grata. Teniendo en cuenta que con este imaginario mío acondicionado por mi origen canario, ayer estaba en Lanzarote en una mañana soleada, aplastada por el sol, y hoy me encuentro en esta mañana tan navarrísima. Y encantado, por tanto, de tener este encuentro y esta conversación para ir directamente al grano. Porque sí, claro que sí, Roberto, la peor crisis de la historia. Nunca habíamos visto una crisis como esta. Europa nunca había visto una crisis como esta. Y esta crisis no ha caído del cielo, no es una maldición, no es tampoco una precipitación meteorológica. Esta crisis es la consecuencia de una política que ha sido determinada por una correlación de fuerzas, escorada como nunca a la derecha, y por tanto subversiva, contra el contrato social que hizo posible la Europa que una vez nos escandiló, la Europa que una vez nos fascinó, la Europa que una vez nos enganchó a un tren en marcha que merecía la pena, la Europa que nos hizo europeístas a varias generaciones de españoles antes de que llegáramos a hacerlo de cuerpo entero y de pleno derecho, como lo somos ahora. Ya lo somos 27 años. Pues bueno, lo cierto es que esta correlación de fuerzas ha impuesto un asalto sin precedentes al contrato social europeo, que era un contrato de cohesión e inclusión, un contrato de transferencia de renta interterritorial, un contrato de transferencia de renta interpersonal y un contrato de transferencia de renta
intergeneracional, en modo que se diera seguridad a quienes por cumplir una mayor edad salían de la actividad laboral y se diera esperanza a quienes aspiraban a incorporarse a ella, la gente más joven. Y todo esto ha sido subvertido abruptamente a propósito de una crisis que no nació en Europa, pero que en Europa ha sido aprovechada por esa correlación de fuerzas para practicar ese asalto al modelo social europeo, que es lo que está en juego, nada más nada menos. Ese modelo social europeo traducido en un incremento exponencial de la desigualdad, y eso nos duele, ¿verdad? A los socialistas eso nos duele. No estoy hablando como un analista, no estoy radiografiando este paisaje, lo estoy denunciando y combatiendo con todas mis fuerzas, no solamente porque no me gusta, sino porque me ofende en lo más profundo. No hay nada que yo aprecie más como socialista que la igualdad en derechos y oportunidades, ni nada que más me levante de la silla y me subleve que la desigualdad en derechos y oportunidades. Y está exasperada en toda Europa. Una desigualdad entre el norte y el sur, dijeron algunos, pero en realidad es una desigualdad entre ganadores y perdedores en el río revuelto de esta crisis. Acreedores y deudores, pues sí, es una de sus lecturas, pero no solo. Desde luego están ganando los que causaron la crisis y se han estado yendo de rositas. Y están perdiendo, la inmensa mayoría, estamos perdiendo quienes tenemos valores y principios que estaban muy identificados con ese modelo social europeo que está siendo tomado al asalto por una abrumadora mayoría conservadora. Lo era en el Consejo, en el momento en que se dictaminó el diagnóstico mentiroso con respecto del origen de la crisis. ¿Lo recuerdan? Nos dijeron, el origen de la crisis es el despilfarro de los gobiernos manirrotos. Mentira, nunca lo fue. España entró a la crisis con superávit presupuestario de 2 puntos de PIB. Una presupuestación absolutamente virtuosa que empleamos además bien, no solamente para modernizar el país en inversión, sino para hacer crecer como nunca los presupuestos en educación, en innovación, en apoyo a la ciencia y en becas como nunca. Eso es futuro, además de protección social, más y mejor protección social que nunca antes en la historia, no solamente para cubrir espacios que hasta entonces estaban a la intemperie, como las personas con problemas de movilidad, a través de la promoción de la autonomía personal y el combate contra las situaciones de dependencia. No solo eso, sino también a través de un incremento que hay que reivindicarlo, de las pensiones, que subieron un 34% durante el mandato de los gobiernos socialistas, del salario mínimo, que creció un 34% durante el tiempo de mandato socialista, y por supuesto también de la protección por desempleo, que alcanzó a un 90% de los parados. Pues bien, ese diagnóstico mentiroso tiene que ser refutado de raíz. El origen de la crisis no fue el despilfarro, sino la especulación, el descontrol de los mercados financieros. Y a partir de ahí una estrategia impuesta por la misma derecha que impuso el diagnóstico. Lo que hay que hacer es apretarse el cinturón, y llaman consolidación fiscal a una deconstrucción, es decir, a una destrucción dolosa, deliberada, de los pilares de nuestro modelo social, de inclusión social, sanidad, de acceso universal, educación, de acceso universal, prestaciones sociales, prestaciones por desempleo, y le han dictado a los estados, oye, a recortar. Pues bien, lo cierto es que después de 6 años de agonía no estamos fuera de la crisis, ¿verdad? No nos han sacado de la crisis, no. Lo que ha sucedido es, lo hemos visto, un ajuste de cuentas contra el modelo social que ha incrementado las desigualdades entre ricos y pobres, en modo que los ricos son cada vez menos, pero cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más y cada vez más pobres. 27 millones de parados en Europa, 50 millones de excluidos, exclusión social, 120 millones por debajo del umbral de la pobreza. ¿Qué les parece? ¿Habíamos visto esto alguna vez desde la Segunda Guerra Mundial? Esto no es casualidad. Este es el resultado al que nos querían llevar con este disparatado manejo de la crisis que los socialistas hemos tenido todo el tiempo cuestionado, desafiándolo y combatiéndolo, y construyendo, claro, una alternativa que diga, oye, basta de recortes, los recortes son recesivos, la desinversión no solamente empobrece nuestra perspectiva de futuro, sino que nos empobrece materialmente en el presente, es recesiva, que no nos ahogue la deuda. Por tanto, corrijamos los defectos con que nació el euro, que fueron defectos congénitos, por cierto, todos favorables a la concepción conservadora que la derecha alemana tiene de la defensa del euro. Un euro sobrevalorado, muy alto,
bueno para las exportaciones alemanas, pésimo para todos los demás. Un Banco Central Europeo enfeudado al Bundesbank y por tanto obsesionado con la inflación. Pero el problema de Europa es la inflación. Su problema es la inflación, ¿a qué no? El problema de Europa no es la inflación, es la ausencia de crecimiento y la destrucción masiva de empleo. Por tanto, el problema de Europa es la falta de crecimiento y el paro. Y hay que comprometer al Banco Central en el combate contra el paro y en el estímulo al crecimiento, además del Banco Europeo de Inversiones, con una mucho mayor potencia de fuego. Por eso los socialistas hemos dicho mutualizar la deuda racionalizadamente. Y hemos embarcado a los alemanes en ese compromiso, a los socialdemócratas alemanes. Y sobre todo la recuperación del crecimiento y el empleo, con plazos que sean de posible cumplimiento y no plazos imposibles, como son los que impuso la derecha desde el minuto 1 del manejo de esta crisis. ¿O no recordamos que nos dijeron que el 31 de diciembre del 2012 el déficit estaría reconducido en la zona euro al 3%? Por favor, nadie lo cumplió. Francia, desde luego, no. Pero tampoco España, que el 1 de enero del 2013 tenía un 7,1% sin la ayuda a la banca y un 10% con la ayuda a la banca. Todo esto ha sido un disparate, ¿verdad? Pero no ha sido un disparate de consecuencia de ningún error de cálculo, sino un ajuste de cuentas muy doloso. Y yo añado, además de todas estas injusticias brutales causadas por el brutal reparto de los sacrificios, el espantosamente injusto reparto de las cargas y los sacrificios, los socialistas tenemos que promover una reforma fiscal europea, porque tenemos que garantizar la suficiencia del modelo social europeo, la suficiencia fiscal, la sostenibilidad del modelo social europeo para desmontar la falacia de la insostenibilidad del modelo social europeo. Esa falacia está sustentada sobre una premisa que no se blanquea, la tenemos que blanquear. Y la premisa es no solamente la renuncia a la progresividad fiscal, sino la regresividad fiscal más injusta que haya visto nunca la Unión Europea. La Unión Europea pagan impuestos los trabajadores, que no tenemos otro remedio. Pero el capital no. La especulación no. El trading de alta frecuencia no. La especulación intradía tampoco. Y las transacciones financieras todavía no. Y estamos todavía lejos de conseguirlo. Ese es un objetivo socialista, para financiar la garantía de empleo juvenil con una potencia de fuego multiplicada por 10 y las redes transeuropeas, conectividad, energías renovables e innovación, que es donde está el futuro, donde puede tener oportunidades la juventud que está siendo compelida al exilio económico. Este es el mensaje. Y luego además, seguro habrá oportunidad de hablar de ello, pero es algo que a mí me obsesiona. Lo peor de la crisis, dice Felipe González, es efectivamente que los que la causaron se están yendo de rositas y nos imponen sus condiciones. La macrocondicionalidad económica la llaman en la derecha europea que votó esa condición en la nueva política de cohesión y de fondos estructurales y Fondo Social Europeo, que consiste en que a los países jodidos, en lugar de ayudárseles, se les da una vuelta de tuerca más para estrangularles, se les castiga con penitencia. Si no cumples los criterios que te han impuesto y los calendarios que te han impuesto de corrección del déficit, en lugar de cohesión y fondo social lo que tienes es castigo, sanción, multas, el colmo de los colmos. Es una subversión en toda regla de la Europa que echamos de menos, de la que nos hace falta y la tenemos que restaurar y la tenemos que recuperar con el voto, con una movilización política y democrática. Y por eso seguro que habrá oportunidad luego de hablar de ello, pero créeme que yo le diría a Felipe que lo más grave de la crisis ha sido el relato ideológico del que se ha acompañado, el manejo de la crisis impuesto por la derecha. Y ese relato ideológico ha consistido y basculado en la antipolítica. Y la antipolítica está siendo fabricada para impedir que quienes pueden cambiar las cosas tengan la ocurrencia de cambiarlas yendo a votar. La antipolítica está siendo fabricada para que quienes han sido vapuleados y maltratados por este manejo de la crisis hagan lo que pueden hacer al respecto. Para empezar, votar. Y les dice, oye, ni te molestes. Si gobiernan los mercados después de todo, ¿qué más te da? Que gobiernen los mercados o Cañete, ¿qué más te da? Pues sí que me da. Claro que me importa. Puedo hacer algo al respecto, que es votar. Pero muchos de los maltratados, de los peor parados por este manejo de la crisis, están desistiendo de ir a votar. O se les está invitando a fragmentar, nulificar, es decir, a atomizar o pulverizar la posibilidad de cambio frente a la hegemonía del Partido Popular, que es resonante en la Comisión
porque lo era en el Consejo y lo sigue siendo en el Consejo, donde hay una abrumadora mayoría de primeros ministros conservadores, pero también lo ha sido en el Parlamento, por cierto, no los últimos 5, los últimos 10 años. Ha sido resonante la mayoría absoluta, la mayoría del PP y absoluta de la derecha en el Parlamento Europeo, porque no lo ignoremos. En la última elección, por baja participación, el PP tuvo 275 escaños, nosotros 195. Ellos en España 24, nosotros 23. Pero es que a la derecha del PP hay 57 diputados de una coalición de gente muy de derechas que conglomera a la extrema derecha polaca con los conservadores británicos, que son muy euroescépticos tirando a eurófobos. Y a la derecha de ese grupo hay todavía una miscelánea de cerca de 100 escaños de extrema derecha nacionalista, eurófoba, rabiosamente populista y eurófoba. Eso conglomera una mayoría clara de la derecha. Y eso es lo que hay que cambiar para empezar. Y por tanto tenemos que reivindicar, además de nuestra alternativa ante esa mayoría que ha exasperado la desigualdad frente a nuestro ideal, nuestro valor fundante y motivador principal, que es la igualdad de derechos y oportunidades, tenemos que combatir también la antipolítica. Porque si no es con la política y con el voto, esto no tiene remedio. Por tanto, campaña movilizadora. Vamos a por la política. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Sí que es verdad, qué claro, ¿no?, nos lo ha dejado. Yo creo que además, entre todos nosotros y nosotras, estamos sufriendo esas desigualdades, estamos sufriendo esa derecha conservadora y, en muchos casos, como dice Juan Fernando, llegando casi a la derecha más radical, ¿no? Creo que la importancia que tienen las elecciones europeas es que el Partido Socialista tiene la alternativa de que Europa, de una vez por todas, sea una Europa social. Tenemos la alternativa con nuestro voto, como decía Juan Fernando, que es verdad, que nuestro poder es nuestro voto, de que Europa, de una vez por todas, sea una Europa social y que luche contra esas desigualdades que estamos sufriendo en todo momento. Si os parece, vamos a pasar a ver un vídeo en el que varios compañeros van a introducir y nos van a contar experiencias reales y experiencias de la Europa que están viviendo y el trabajo que están teniendo que desarrollar. Casi 120 millones de europeos, un cuarto de la población total, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de 40 millones sufren de extrema privación material. Esto significa que no pueden poner en su mesa una comida fuerte todos los días, una necesidad básica, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud. Hay que reconstruir el ideal europeísta y hay que hacerlo progresando en la Unión Europea, con la convicción de que no hay mejor instrumento para luchar por la igualdad y por el progreso en una sociedad global que la Unión Europea. La Europa de hoy está fallando y está dominada por la ideología neoliberal. Y esta política de austeridad está sentando las bases para el nacionalismo, la xenofobia, el extremismo. ¿Qué es lo que define al movimiento socialista democrático? Decimos a cada momento que es la lucha por la igualdad. Bueno, el modelo de la globalización es desigual y nosotros tenemos la obligación, a nivel internacional, no solo nacional, tenemos la obligación de buscar los mecanismos para recuperar un mayor nivel de igualdad. Luchemos juntos por una nueva Unión Europea en la que la democracia y progreso, la solidaridad, la justicia, la igualdad, incluida la igualdad de género, sean los principios clave. Nos preocupa y mucho el ascenso de la extrema derecha, de los populismos, de los xenófobos, de los euroescépticos, de los eurófobos, que pretenden dejar en coma el proyecto de paz y prosperidad de Europa que nos ha costado tanto construir. Si los auges de la extrema derecha en todos los países consiguen ser la primera fuerza, Europa, tal y como la conocemos, va a desaparecer. La política de Merkel y la política de Barroso, de los dos, en esta complicidad que han vivido durante estos 4 años, es una máquina industrial de crear euroescepticismo, pero sobre todo es una máquina industrial de crear desigualdades. Desigualdades entre Estados miembros y dentro de ellos desigualdades entre ciudadanos.
Ahora resulta urgente actuar en los desequilibrios sociales y en los que afectan al desempleo, que cada día son más profundos y amenazan la estabilidad de la Unión en su conjunto. No podemos permitir que haya niños que pasen hambre cuando además, repito, aumentan el número de millonarios. Este es el problema de la política de la derecha, la desigualdad, de la política de la derecha europea, la desigualdad. Este es el problema que tenemos que denunciar una y otra vez. El crecimiento, a mi punto de vista, es un objetivo, pero es un objetivo hacia la igualdad, hacia que las personas tengan, los que tienen menos tengan más y los que tienen más tengan un poquito menos. Hay que establecer recursos propios para la Unión Europea para sostener en el escalón europeo el modelo social. Los compañeros estamos ante una desigualdad total. Como bien decía el compañero, un buen político, muy buen político en mi opinión, el compañero Felipe González nos decía que el principal objetivo como socialdemócratas sería esa lucha por la igualdad, esa lucha por acabar con las desigualdades que, como comentaba el compañero Sergio Gutiérrez, decía que no son desigualdades simplemente entre los Estados miembros de la Unión Europea, son desigualdades entre los ciudadanos, desigualdades entre nosotros, entre las personas que estamos hoy aquí. Por eso me gustaría que en este momento introdujésemos un debate o una lluvia de ideas sobre cómo queremos que sea esa Europa social, cómo pedimos los socialistas que sea esa Europa social. Bueno, creo que has introducido un fenómeno, Esther, que es muy relevante. En otros tiempos, el lugar de nacimiento sí que significaba ser rico o ser pobre. Hoy en día el lugar de nacimiento ya no es tan determinante para ser rico o ser pobre. El mero hecho de ser de una nacionalidad, de una región, no significa ya ser rico o ser pobre. Ya la pobreza está bastante extendida y puede padecerla, podemos ser sufridores de la pobreza cualquier ciudadano de la Unión Europea, independientemente de los estados. Es verdad que en algunos estados hay más dificultad que en otros, pero ya ese fenómeno no es absolutamente determinante. A mí hay cosas que le estaba oyendo ahora a nuestro secretario general cuando hablaba del tema de la pobreza y una cosa que a mí me parece verdaderamente lacerante. Que este país sea el segundo país de la Unión Europea, Juan Fernando, donde hay más niños que están bajo el umbral de la pobreza. Y a pesar de eso, hoy oíamos a la mañana en las emisoras de radio que Cañete decía que somos y vamos a ser la locomotora de Europa. ¿Se puede ser la locomotora de Europa cuando eres el segundo país que tiene a más niños bajo el umbral de la pobreza? Pues quizá para ellos sí, porque les dará igual, y ahora entramos en el fondo de la cuestión, en lo que es igualdad, que seas locomotora de Europa, que puedas crecer incluso en el PIB, pero que eso repercuta en unos pocos. Y sin embargo sigas teniendo muchos niños bajo el umbral de la pobreza. Más de 2 millones de hogares que tienen a todos sus miembros en el desempleo. 768.000 hogares en este país que no reciben ningún tipo de prestación. Si esta es la locomotora de Europa, desde luego no es la nuestra, no es la de los socialistas. Nosotros claro que apostamos por el crecimiento, porque sabemos que el crecimiento es un elemento indispensable para poder garantizar el bienestar de las personas y tender hacia la igualdad. Y desde luego queremos un crecimiento redistributivo, un crecimiento que lo notemos todos los ciudadanos, un crecimiento que permita a todos poder mirar el futuro con cierta ilusión, con dignidad. Y eso es lo que no nos puede ofrecer ni Cañete ni el jefe de los pájaros negros. Digo el jefe de los pájaros negros, digo el jefe de los hombres de negro. Porque el jefe de los hombres de negro, conviene decirlo, Juan Fernando, es que es el candidato del Partido Popular Europeo. Es que es Juncker. Este era el jefe de los hombres de negro. Este era el hombre que mandaban a los hombres de negro a hacer todas las trapacerías que se han hecho en este país para conseguir que en este país seamos el segundo país donde más pobres, donde más niños están bajo el umbral de la pobreza. Y esto conviene saberlo. Y esto hay que decirlo. Pero es que además
nosotros lo que podemos decir es que tenemos propuestas, y propuestas valientes para tender hacia esa igualdad. Propuestas como la creación de una troika social. En vez de hombres de negro para quitarnos derechos, tendrán que venir hombres de rojo a generarnos derechos. Por eso es por lo que vamos a pelear, por una troika social. Pero es que además queremos una renta mínima de inclusión en la Unión Europea. Es verdad que algunas comunidades las tenemos, pero es necesario que sea un derecho subjetivo extendido a lo largo de toda la Unión Europea. Pero también hay que hacer un plan de lucha contra la pobreza. Pero también tiene que haber un salario, contra la lucha contra el desempleo, lo que llamamos un subsidio europeo de desempleo, para que los países que tenemos unas tasas de desempleo tan altas, 6 millones en este país, 26-27%, la locomotora de Europa. La locomotora de Europa tiene un 26% de desempleo y 6 millones de parados. Para que todos estos países podamos tener un poquito más, tranquilizado, desahogado lo que es el pago de nuestros subsidios del desempleo, que sería una cuestión básica de solidaridad. En definitiva, para los socialistas, la igualdad forma parte de nuestra genética. La igualdad, además, genera crecimiento, porque es buena para el crecimiento. La igualdad también genera seguridad. La igualdad, aunque solo sea por egoísmo propio, es buena en sí misma. Es buena en sí misma. Por tanto, nuestra apuesta por la igualdad no es una apuesta idílica, no es una apuesta demagógica, es una apuesta realista que se puede llevar a efecto, y sobre todo quienes la tenemos que llevar a efecto somos los socialistas, pero con el conjunto de los ciudadanos, más en un contexto como este. Yo acabo ya, Esther, diciendo una cosa. En momentos como estos, de gran dificultad, es cuando el socialismo democrático tiene más razón de ser. Porque el socialismo democrático, donde mejor se desenvuelve, es en la generación de igualdad. Y en estos momentos, con la gran brecha social que hay, somos más necesarios que nunca y más útiles que nunca. Por eso estas elecciones son importantes. Por eso en estas elecciones nos estamos jugando lo que es la igualdad o seguir con los hombres de negro del jefe del Partido Popular, Juncker, que a su vez es el pupilo de Angela Merkel. Muchas gracias, Roberto. Tal y como nos decías, Juan Fernando, que eres un ferviente luchador de la igualdad, que te la crees a conciencia, ¿qué nos dirías en este momento? Pues que estoy absolutamente de acuerdo con Roberto. Había una vez una Europa en la que, para quienes profesamos valores socialistas, y no solo los profesamos porque nos llenamos la boca con ellos, sino que, como decía Pablo Iglesias, recordemos, no hace mucho fue el 135 aniversario de aquella fundación del Partido Socialista Obrero Español. Los practicamos, intentamos realizarlos en la práctica, en nuestros comportamientos públicos y privados. Esa Europa había una vez, el mejor lugar para nacer, trabajar y vivir. Pero esa Europa está sometida a un trance que arriesga desde hace ya tiempo, alerta roja de inanición y consiguientemente de irrelevancia. Y esto es la consecuencia de dos procesos. Uno, la financiarización de la economía global, o la globalización de la economía financiera, como quieran. Y dos, una ideología de acompañamiento de desregulación de los mercados financieros y una mayoría política que los ha favorecido de manera perfectamente calculada. Esto ya dura un tiempo. Incluso puedo decir que el punto álgido de esta ofensiva tuvo lugar no en la primera comisión, no en esta segunda comisión presidida por Durão Barroso, una comisión de composición evidentemente conservadora, sino en la primera. Una apología de la desregulación que conducía a una exasperación de las desigualdades y por tanto una demolición del modelo social europeo. Pues aquí los socialistas tenemos un desafío en el que nos va nuestra razón de ser, nos va nuestra razón para existir. Es un desafío vital y como tal debiéramos asumirlo, interpretarlo, y debiera servirnos ese desafío de inspiración para nuestra movilización y nuestro relanzamiento. Tenemos que impugnar de raíz el planteamiento ideológico que pretendía que el capital financiero liberado a la desregulación
generaría una espiral indefinidamente sostenible en el tiempo de crecimiento y generación de empleo y oportunidades. Es mentira. Es mentira. Ha producido burbujas cuya explosión catastrófica le ha estallado en la cara y en la vida real, en propia carne, a una mayoría social indefensa, que incluso tiene dificultades para comprender lo que está pasando. Pero a partir de ahí se ha producido esa demolición de los pilares del Estado social, tal y como lo hemos conocido en Europa, que han afectado a la educación, y hemos visto en España como la mayoría absoluta del Partido Popular ha derrumbado los presupuestos educativos y la igualdad de oportunidades a través de la política de becas que los socialistas relanzamos como nunca en el anterior mandato, tasas académicas prohibitivas que están expulsando de la universidad a muchísima gente joven, menos becas y de no solamente más difícil acceso, sino mucha peor gestión para introducir miedo en el cuerpo, ansiedad e inseguridad a los estudiantes que lo sufren, copago sanitario para que los pensionistas y los enfermos crónicos tengan que pagar sus medicamentos y asfixiarse, si es necesario, con pensiones cada vez más bajas y cada vez más débiles, derrumbamiento de la protección por desempleo, estaba en el 90% con los socialistas, ahora en el 60% y bajando, para que haya cada vez más gente excluida, cada vez más gente fuera por completo de ninguna prestación, cada vez más hogares, en España millones, en los que no ingresa un solo euro, y lo que es peor, para que todo eso genere un aturdimiento, un acojonamiento colectivo, de modo que cada vez haya más gente dispuesta a aceptar que esto es una especie de maldición con la que ya ni siquiera podemos combatir, y para que haya cada vez más gente joven dispuesta a ingresar en el mercado de trabajo por salarios de miseria, salarios bajos, sobreexplotación laboral, empleos precarios, sin prestaciones asociadas al empleo y sin derecho al desempleo cuando le despiden a uno en la curva de 4 o 3 meses, sustituyendo a los propios padres que han sido expulsados del mercado de trabajo con apenas 50 y pocos años y con cargas familiares. Esto es el retrato social de lo que nos está pasando. Y contra esto los socialistas tenemos que combatir como una alternativa en toda regla, un relanzamiento de la agenda social europea. Y por supuesto, insisto, para garantizar su sostenibilidad de una reforma fiscal europea, a escala europea, generando nuevos recursos para que la Unión Europea tenga financiación suficiente para unos presupuestos anticíclicos y por tanto generadores de expectativas de crecimiento, en particular a los colectivos más damnificados por el paro, los parados de larga duración con cargas familiares y los jóvenes que aspiran a un primer empleo y de otro modo se están teniendo que marchar de Europa como se están teniendo que marchar de España, como si estuviéramos en los años 50 del pasado siglo, solo que con mucha mayor cualificación que sus abuelos. Y se marchan cabreados, no se crean que se marchan por espíritu de aventura. Si se marchan a África, América Latina o Asia, se están yendo enfadados, cabreados con el país que no les da las oportunidades que merecen. Nosotros los socialistas hemos propuesto la tasa de transacciones financieras, impuestos ecológicos, que aporten recursos en el escalón europeo para el relanzamiento del crecimiento. Y además, un combate implacable contra el fraude que mueve billones de euros en Europa, contra la elusión fiscal y contra el dumping fiscal, una corrección de las injusticias fiscales entre los Estados miembros, para que pague impuestos la gran corporación, la gran empresa donde genera el beneficio. Y no en Irlanda, donde hay un impuesto de sociedades de risa, que es un fraude al resto de los europeos. Y además, una reforma fiscal en los Estados miembros que restaure la progresividad para que pague impuestos quien más gana, quien más hereda y quien más tiene, y no al revés. Y no al revés, que es que el que más gana, más hereda y más tiene, más recursos pone precisamente a disposición de su ingeniería fiscal para no pagar ni un puto impuesto. Mientras que los trabajadores están realmente saturados de fiscalidad. Saturados de fiscalidad. Porque además la vuelta de tuerca se ha producido sobre el IVA, que como saben tiene un efecto regresivo sí o sí. Regresivo sí o sí, porque el trabajador que gana un sueldo bajísimo solo puede tener una propensión al consumo 100%, que dirían los economistas. No puede ahorrar, no puede invertir, solo puede intentar a vida o muerte llegar a fin de mes. Pero el consejero delegado de esas grandes empresas, sean o no del IBEX, algunas de los medios de comunicación que tanto pontifican sobre los políticos que lo han hecho todo mal, ese consejero delegado de empresas de comunicación o de cualquier otro tipo, ese consejero delegado que ingresa millones y millones de euros al mes, millones de euros al año, ¿acaso no tiene
unas posibilidades impresionantes de encubrir su patrimonio con todo tipo de lagunas y de trucos societarios para eludir su responsabilidad en la corrección del desaguisado y del estrago social de esta crisis. Pues todo eso es una tarea socialista que nos está interpelando y nos está compeliendo como nunca. Pero una vez que hayamos eso, hay que relanzar la agenda social europea. Y esto para mí tiene un primer componente fundamental, una reivindicación de la dignidad del trabajo, vapuleada en esta crisis. Es cierto, las clases medias han sido empobrecidas, pero los trabajadores que siguen existiendo han sido vapuleados. Y el trabajo sigue existiendo, y las clases trabajadoras también. Y creo que la izquierda tiene que, de nuevo, fijar la mirada y el periscopio en la clase trabajadora que sigue existiendo, aunque muchos de los trabajadores lo hayan perdido de vista o no les gusta identificarse como tales, los trabajadores siguen existiendo y la dignidad del trabajo tiene que ser reivindicada por alguien, tenemos que ser nosotros. Todos esos trabajadores que prefieren sentirse consumidores, prefieren sentirse padres o madres de familia ante el sistema educativo, prefieren sentirse arrendatarios o arrendadores cuando tienen una segunda vivienda, pues siguen siendo trabajadores. Y la dignidad del trabajo está muy vapuleada. Y eso requiere partidos identificados con la dignidad del trabajo y respeto a las organizaciones sindicales que representan los intereses de los trabajadores. Por eso tenemos que plantar cara a esta ofensiva ideológica que está intentando debilitar a los partidos y debilitar a los sindicatos identificados con los intereses de los trabajadores. Y con una agenda de negociación y de pactos, ser capaces de arbitrar pactos de renta que restablezcan, relancen la cohesión social en Europa y combatan la exclusión y combatan la pobreza y generen prestaciones para quienes se encuentran en la intemperie por cualquier razón, parado, enfermo, accidente laboral, mayor edad, que haya siempre un colchón de seguridad, porque eso es lo que distinguió al modelo social europeo. Y además de eso, un relanzamiento de la agenda democrática, porque todo eso es ciudadanía. Y la Unión Europea se traiciona a sí misma cuando, en el momento en que entra en vigor el Tratado de Lisboa, que es el tratado más ambicioso desde el punto de vista político y constitucional, si quieren, todos los objetivos del Tratado de Lisboa quedan desmentidos por la política que ha llevado a cabo esta Unión Europea, dominada largamente por mayorías conservadoras en la Comisión, desde luego en el Consejo, capitaneados por Merkel, y también en el Parlamento Europeo. Por eso hace falta una reivindicación de la capacidad de la política para cambiar las cosas, porque, insisto, los mercados financieros no se presentan a las elecciones, pero nos han hecho muchísimo daño. Quienes compiten con nosotros en las urnas son quienes pretenden que esta subordinación de la política a los mercados financieros no tenga correctivo desde la política. Y, por supuesto, están financiados ampliamente por esos mercados financieros que harán lo imposible porque la política permanezca impotente, para que no consiga embridar a esos poderes fácticos que no se presentan a las urnas. Nuestra tarea tiene que ser exactamente la contraria, con enorme convicción, con enorme carga de convicción, la de un restablecimiento de la capacidad de la política, de embridar a los poderes fácticos que no se presentan a las urnas, de regular donde ha habido desregulación, opacidad e irresponsabilidad la economía financiera de la zona euro y de actuar relevantemente en la gobernanza económica global, en el mundo, combatiendo a los paraísos fiscales, arrinconándolos y señalándolos por su nombre, porque son hervidero de negocio ilícito y de dineros procedentes de negocios ilícitos. Y solo esa estrategia conjunta, mancomunada, nos está poniendo de manifiesto la importancia que tiene que los socialistas sigamos siendo europeístas. Que sí, claro que Europa está en mal estado, pero los socialistas, denunciando esta Europa que no nos gusta, estamos peleando por la Europa que echamos de menos y queremos que nos la devuelvan. En ningún caso nos estamos sumando a la locomotora de la anti-Europa ni de la eurofobia. Y desde luego, no sé de qué locomotora habla Cañete. Cañete está encubriendo una verdadera apisonadora, una trituradora de derechos sociales y de ciudadanía, que es la de la mayoría absoluta del Partido Popular, que no tiene ningún pase. No tiene ningún pase. A todo el que todavía a estas alturas de la película nos venga con la monserga, con la infamia de que el Partido Popular y el Partido Socialista se parecen, no digamos son lo mismo, tenemos que decir, oye, ni lo mismo ni parecido. Comprueba lo que ha hecho el Partido Popular con la educación. Y relatemos lo que hicimos nosotros en política educativa, que ni el momento peor de la crisis hicimos de creer los presupuestos educativos que fueron los más altos de la historia de la democracia, por encima del 5% del PIB. Comprueba lo que están haciendo con las becas.
ni parecido. Comprueba lo que están haciendo con la ciencia y con la innovación, porque los presupuestos de ciencia e investigación en España del último gobierno Zapatero fueron de 6.200 millones de euros. Y ahora vamos por 1.100. Y eso es futuro. Eso es futuro. Comprueben lo que está haciendo el Partido Popular con la cultura, que es lo mismo que han hecho con Televisión Española. Regubernamentalizarla para arrodillarla. Lo mismo que están haciendo con la EPA, para vendernos como generación de empleo lo que no es otra cosa que un derrumbamiento de la población activa, porque salen de España cientos de miles de inmigrantes que vinieron con el boom de la construcción, salen de España cientos de miles de jóvenes titulados y cualificados que no encuentran oportunidades aquí, pero sobre todo se desapuntan de las listas del paro cientos de miles de trabajadores que un día lo fueron y que han perdido por completo la esperanza de volver a hacerlo, y que ya ni siquiera se molestan en fichar en el INEM porque ya no pueden aspirar a ninguna prestación, ninguna. A ese derrumbamiento de la población activa le llaman generar empleo. Es una pisonadora, una trituradora de derechos sociales y de dignidad de ciudadanía la que tenemos enfrente. Por lo tanto, insisto, hay que hacer una campaña movilizadora y reivindicativa de la Europa que echamos de menos y por lo tanto profundamente europeísta, rabiosamente europeísta, en otra dirección, con otro liderazgo. Y ese liderazgo, créanme, solo lo puede asegurar, empezando en las elecciones europeas del 25 de mayo, una mayoría alternativa a la mayoría conservadora que hemos padecido. ¿Quién puede hacerla? ¿Una miscelánea? ¿Una sopa de letras? ¿Una cacofonía de movimientos supuestamente alternativos a todo lo que se menea? ¿O la gran familia socialista que puede cambiar las cosas? Esa es nuestra identidad. Restauración de la agenda social, reivindicación de la dignidad del trabajo y de la capacidad de la política para cambiar las cosas. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Pues yo creo que qué más que decir, ¿no? Que tienen toda la razón. Que yo os diría como joven y como joven socialista convencida que no quiero seguir escuchando que 1 de cada 4 niños en España está por debajo del umbral de la pobreza. Que como trabajador no quiero seguir escuchando que tú, como tienes trabajo, no puedes decir nada y tienes que aguantar. Que no quiero seguir en mi trabajo viendo cómo personas y personas caen en el desempleo. Que 1 de cada 4 familias están con uno de sus miembros por lo menos en el desempleo. Que no tienen ni para comer. Que como joven no quiero ver cómo mis compañeros tienen que irse de España para poder buscar su primer trabajo. Y que como joven tampoco quiero que no tenga una persona con padres obreros, como podremos ser muchos de nosotros, y yo lo soy, poder estudiar porque se han cargado nuestras becas. Y para eso yo sí que os diría que está claro que nuestro candidato es Martín Schulz, que nuestro candidato es nuestra candidata es Elena Valenciano, y que está clarísimo que el 25 de mayo tenemos muchísimo que decir a todas esas personas que se creen que somos lo mismo, que el PP y el PSOE son lo mismo. Pues no, compañeros, no somos lo mismo, y a los hechos me remito. Si os parece, vamos a pasar... Tú tienes ideas de cambio. Tú eliges el bienestar para todos. Tú pides una vida con derechos. Tú crees en la libertad. Tú luchas para tener oportunidades. Tenemos que movernos. 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 Y el 25 de mayo voy a hacer algo para que a todos nos vaya mejor. Tú tienes ideas de cambio. Tú mueves Europa con tu voto. Partido Socialista. Ahora les daré paso a mis compañeros. Yo creo que ya os he dicho, ¿no?, lo que pensaba y lo que creo de esta Europa que tenemos que conseguir. Y también creo que se me ha pasado deciros, como decía el compañero Juan Fernando, que tenemos que ser mucho más europeístas, que nos lo tenemos que creer, que eso va en nuestro ADN, que eso va en nuestro DNI, y que de una vez por todas tenemos que demostrar que es verdad. Tenemos que demostrar que nos lo creemos. En tu caso, Roberto, ¿qué nos dirías? Bueno, que creo, aunque sea una frase manida, que Europa no es un problema, que Europa es una solución. La socialdemocracia siempre ha creído que en Europa estaban buena parte de las soluciones. Yo creo además que un partido de izquierdas, un partido progresista, tiene que creer en lo que es la suma entre distintos pueblos, entre ciudadanos de distintos pueblos.
Creo que eso nos hace más fuertes a todos. Por tanto, nuestro marco de referencia necesariamente es Europa. Creo que Europa puede ofrecernos a todos un mayor bienestar, una mayor seguridad, una mayor dignidad como personas. Pero tiene que ser una Europa que esté acorde con los sueños de sus elementos fundacionales, no con esta distorsión de relato, como estabas diciendo, Juan Fernando, que ha cambiado, que nos ha cambiado sencillamente lo que es la Unión Europea por la que soñamos, la Unión Europea por la que trabajamos. Estas derechas nos las han cambiado. Pero tenemos que ser realistas en un momento como este. Mirad, frente a quien dice que esto se soluciona con más nacionalismo, que al final todos son muy parecidos, Juan Fernando, esto no se soluciona con más nacionalismos. Nacionalismo es segregar, es dividir. Es el momento de sumar entre los distintos pueblos de Europa para que tengamos más democracia dentro de Europa y que la democracia sea una democracia directa por parte de los ciudadanos a la hora de elegir los organismos que nos van a gobernar. Y esto, quien lo ofrece, es el Partido Socialista. Porque mirad, el Partido Socialista es un partido que nació para defender a los más desfavorecidos, las personas que pasan más dificultades. Eso nunca lo hemos olvidado, aunque seamos un partido con vocación mayoritaria. Y somos muy conscientes que los más desfavorecidos, que la clase trabajadora, que las clases medias necesitan más democracia, si no están indefensas. Es su única posibilidad. Y la derecha no cree en más democracia. La derecha están las cosas bien así, sometida a los mercados, sometida a las fronteras. Ahí se sienten cómodos. Nosotros no. Nosotros queremos más democracia. Queremos más globalizar dentro de la Unión Europea porque así estaremos seguramente con una mayor capacidad de defensa frente a ataques interesados de lo que se llaman mercados y de poderes financieros. Y esto, como decía Juan Fernando, solo lo podemos hacer nosotros, los socialistas con el conjunto de la ciudadanía. Y aquí no valen grupúsculos de gran insignificancia en el ámbito europeo porque no van a resolver nada. Grupúsculos que lo único que hacen es tratar de segregar y diciendo, contra más chiquititos seamos, contra más fronteras, vengan, crear más fronteras, eso sencillamente no trae nada bueno. Lo único que ha traído a lo largo de la historia ha sido desgracias, ha sido muerte, ha sido destrucción en Europa. La historia de éxito de Europa ha sido una historia de unidad, de suma, sueño de Monnet, sueño de Schuman, sueño de Adenauer, sueño de muchísimos socialdemócratas. En aquel momento era un sueño de suma porque sabían que con la suma venía el bienestar. El sueño de los nacionalistas es dividir y eso lo que trae es sencillamente penuria y desgracia. Y nacionalismo y derecha son ideologías que se tocan muy de cerca por más que quieran tornarse como incompatibles. Se tocan más de lo que parecen. Nosotros, ciudadanía, nosotros, igualdad, nosotros, dignidad para las personas. Otros que se queden con las fronteras, con el segregacionismo y con la desigualdad. Nosotros lo tenemos claro y estamos convencidos que es lo que quiere la gran mayoría de navarros y navarras, la gran mayoría de españoles y de españolas y la gran mayoría de europeos y europeas. Yo creo sencillamente que lo podemos conseguir, pero lo podemos conseguir sumando entre todos. Este sueño que se tuvo en el pasado se puede hacer realidad. Este sueño que algunos han conseguido que torne en pesadilla, podemos volver a conseguir que sea un sueño placentero, que sea sobre todo el día de mañana una realidad donde todos podamos vivir más felices. Eso es lo que nos mueve a los socialistas, eso es lo que nos mueve a la izquierda y es por lo que peleamos y seguiremos peleando. Nada más, y yo creo que aquí concluyo ya mi intervención hoy y quiero aprovechar, Juan Fernando, que hayas venido para desearte mucha suerte, porque eres un hombre optimista y seguro que nos va a ir bien porque tenemos las cosas claras, creo que sabemos lo que queremos para Europa, sabemos cómo hacerlo y eso es importante. Y gracias por venir. Claro que sí. Gracias.
compañeras y compañeros, estamos aquí para conseguir que desde el corazón nos bombee sangre roja y para cargarnos de munición, motivos y buenos argumentos para hacer ese trabajo que tenemos que hacer cada vez que se abren las urnas. Y en estas elecciones europeas nos va nuestra razón de ser, última y más profunda. Primero porque son elecciones y los socialistas hemos nacido por y para la democracia. No nos desvinculamos ni nos ponemos de perfil, nunca, que las urnas llaman. Queremos, por contrario, que se llenen de participación y de ciudadanía, porque esa es la primera constante vital en la que nos reconocemos. Pero además porque son elecciones europeas. Y los socialistas no somos nacionalistas. Somos europeístas e internacionalistas. Por tanto, nuestro fuerte no son las identidades reductivas, ni exclusivas, ni excluyentes, sino las identidades inclusivas, múltiples, compatibles entre sí, que se enriquecen la una a la otra. Cuanto primera noticia, somos europeos. Estas elecciones no nos pillan lejos, nos representan. Y ese Parlamento Europeo no nos pilla lejos, nos representa. 500 millones de europeos con los 47 millones de españoles dentro y con medio millón de navarros, 600.000. 600.000 navarros dentro. Pero cada uno de cuerpo entero y de pleno derecho, tanto como quien resida en Roma, en Helsinki, en Estrasburgo, en París o en Edimburgo, por si lo pierden de vista. Algunos de los que residen en Edimburgo siguen siendo ciudadanos europeos y por su bien deberían apostar por seguir siéndolo. Por tanto, aquí nos va muchísimo, nos va nuestra identidad, pero sobre todo nos va a los socialistas intervenir ahora que estamos a tiempo. Primera razón para ir masivamente a las urnas del 25 de mayo, precisamente la de que Europa está en la peor crisis de su historia. Exactamente por eso hay que rescatarla. Exactamente por eso hay que intervenir políticamente. Primera razón, por tanto, porque Europa está en mal estado, porque no nos gusta la hoja de ruta que viene padeciendo, que le ha sido impuesta durante los últimos años. Exactamente por eso ahora es el momento de intervenir y de hacerlo democráticamente, votando. La segunda razón que tiene que ver con el Parlamento Europeo y les agradeceré si actúan cada uno de ustedes de transmisor multiplicador de esta fuerza expansiva de un mensaje que por verdadero es más necesario que nunca. Ninguna broma con el Parlamento Europeo, ni elección de segundo grado, ni ninguna otra de esas coñas ni zarandajas con las que intentan desmovilizar a quienes pueden tomar en serio la importancia del Parlamento Europeo porque la merece y porque esta vez merece la pena más que nunca tomarlo en serio. El Parlamento Europeo legisla y legisla sobre nuestros derechos fundamentales. Es el Parlamento, el único Parlamento de Europa que ha podido hacer algo frente al espionaje de los Estados Unidos, pero que puede establecer un estándar de protección de la confidencialidad de nuestras comunicaciones, de la garantía de nuestra privacidad, que puede establecer un estándar europeo de derecho de acceso a la defensa letrada del detenido o del sospechoso. Es el único Parlamento Europeo que legisla penalmente sobre la gravedad de la delincuencia transnacional, el tráfico ilícito de personas, la corrupción, el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos, legislador penal, legislador antiterrorista. Ninguna broma, legislador antiterrorista. Pero sobre todo es legislador presupuestario y financiero. Y ahí nos va la vida. El legislador europeo, el Parlamento Europeo, legisla sobre el llamado marco financiero plurianual, que es el que asigna las cantidades, pero al mismo tiempo impone techos de gasto a los Estados miembros. Y resulta que, de la mano de una mayoría conservadora que los socialistas hemos combatido con todas nuestras fuerzas, pero en minoría y por tanto perdiendo, de la mano de esta mayoría conservadora, por primera vez en la historia, el ciclo financiero y presupuestario europeo decrece con respecto del anterior. Y ya era raquítico. Tampoco se dejen llevar por ninguna demagogia. El presupuesto de la Unión Europea sigue siendo un presupuesto infrafinanciado, un presupuesto raquítico en relación con el PIB de la Unión Europea. Apenas el 1%, pero para los próximos 7 años, cayendo. Apenas el 1% del PIB, todo el mundo sabe, seguramente todos ustedes han tenido alguna aproximación a la experiencia de la representación local, municipal, autonómica. Todo el mundo sabe que en un ayuntamiento el 50% del presupuesto puede ir destinado a gastos de personal,
un 20%, un 25% quizá, gastos corrientes, y solo el resto para hacer algo de inversión y políticas sociales. La Unión Europea, con un presupuesto raquítico, los gastos de personal y de mantenimiento, que se denominan gastos corrientes, apenas suman el 5%. El resto tendría que ser inversión, valor añadido para salir de este agujero. Por tanto, crecimiento y empleo a través de la política agrícola común, a través de los fondos estructurales, a través de los fondos de cohesión, a través del Fondo de Solidaridad a los países en dificultades, a través del Fondo de Lucha contra la Pobreza y sobre todo a través de las redes transeuropeas, que son las que garantizan la conectividad, nuestras carreteras, nuestros transportes, las líneas aéreas, la innovación y la ciencia y las energías renovables, que es donde está el futuro, no en las energías fósiles y contaminantes. Pues todo eso lo decide el Parlamento Europeo, ninguna broma. El Parlamento Europeo más decisivo que la historia, porque además, de acuerdo con Lisboa, ya lo tenemos asumido, ¿verdad?, de las mayorías y minorías va a surgir la correlación de fuerzas que determinará quién se ponga enfrente de la Comisión. Y echamos de menos a Jacques Delors, ¿verdad? Hemos deplorado estos 10 años de Barroso, ¿verdad? Pues está en nuestra mano que vuelva a ser un europeísta contundente, capaz de plantar cara al Consejo en defensa de la Europa que echamos de menos. Pero hay una razón que en una campaña europea tampoco podemos ignorar, la quiero compartir con ustedes. Estas elecciones son decisivas, las más importantes de la historia también, porque resulta que ninguno de los padecimientos que venimos sufriendo en España en los últimos años, ninguno, tiene verdadero remedio si no intervenimos ahora en el escalón europeo. Y por tanto yo creo que también ahí ustedes se empleen a fondo como multiplicadores y comunicadores de un mensaje potente, porque tenemos la obligación de traer a la conciencia de quienes nos escuchen, incluso sacudirla, con la pesadilla que supondría una mayoría absoluta de PP revalidada el 25 de mayo, diciendo, oye, es que todavía no les hemos pegado lo bastante duro, les hemos atornillado la sanidad, la educación, hemos destruido la política de becas, nos hemos cargado la ciencia en España, hemos intervenido masivamente en Televisión Española, manipulamos las encuestas del CID, manipulamos las encuestas de empleo activo, les tomamos el pelo por arriba, por debajo, por delante y por detrás, y han decidido quedarse en casa, en lugar de vapulearnos como les estábamos pidiendo a gritos que hiciéramos. No nos lo podemos permitir. En estas elecciones europeas no nos lo podemos permitir. Hay que visualizar la pesadilla de un PP eufórico en el balcón de Génova el 26 de mayo. ¿Qué es esto? Con los atropellos, con los desafueros que nos han impuesto, con la injusticia que han causado. ¿Revalidados en las urnas? Ni de coña. Por tanto, pido una movilización muy enérgica para decir, oye, aquí hay que empezar a cambiar las cosas. Este paisaje que no nos gusta lo tenemos que empezar a cambiar en la ocasión del 25 de mayo, no después, no dejarlo para el 2015. Ahora, que tomen nota, que escuchen el mensaje. Y por supuesto tenemos que erigirnos en esa alternativa eficiente que los más vulnerables necesitan. Tenemos que salir al encuentro de toda esa gente que perdimos en 2011. Salir al encuentro de toda esa gente que quiere votarnos y todavía no lo sabe. A toda esa gente que podría votarnos si la movemos lo bastante para mover Europa en la dirección que nos hace falta. Entonces hace falta, para empezar, que nos movamos nosotros. Nuestra campaña tiene que ser movilizadora, compañeras y compañeros, para llamar la atención sobre la importancia de lo que está en juego. Y por supuesto para volver a ejercernos a pleno rendimiento en democracia. Esto me parece fundamental. Si hay algo que me duele de este Parlamento Europeo más poderoso de la historia, es que tenga la composición que tiene, porque la participación se ha derrumbado. En las últimas elecciones lo votó en toda Europa apenas menos del 40% de la gente que tenía derecho a hacerlo, el 30% en un buen número de países como el Reino Unido, en España apenas el 44%. Eso determina la composición del Parlamento Europeo, no nos quepa la menor duda. ¿Por qué? Lo sabemos muy bien a estas alturas, digámoslo en voz alta. ¿Por qué? Porque toda esta maquinaria de antipolítica, toda esta fabricación de disuasión de la política, de alejamiento de las urnas, solo tiene un objetivo, y es desmovilizar, desactivar a quienes podrían conformar, si se lo propusieran, una mayoría alternativa a la que hemos padecido. Tengan por seguro que toda esta antipolítica no disuade a los conservadores de ir a las urnas, votan por sus intereses. Y por eso el PP practica este tipo de campaña, arrastrando los pies,
porque sabe que puede confiar, contrastadamente puede confiar en un electorado muy mecánico de derecha dura, que votará cualquier cosa que le ponga el Partido Popular. Cañete o la cabra de la Legión les da exactamente igual, votarían, incluso, lo tengo absolutamente claro, en España hay millones de personas que votarían en la lista del PP, aunque finalmente Rajoy no hubiese deshojado su margarita y no hubiese puesto nombres en la lista. Votarían en la lista del PP diciendo: Rajoy, al día siguiente, rellena las casillas en blanco. Lo que quieras. Ellos saben lo que están haciendo, pero están disuadiendo a los nuestros de ir a votar, diciendo: nada, olvídate, desmoralizado, desactivado, cabreado, como quieras. Cabréate en las redes sociales, cabréate en la calle, cabréate en casa, cabréate en el bar, pero no vayas a votar. No, esa no puede ser la respuesta socialista. Estamos aquí para demostrar también en las urnas que existimos y sabemos por qué. Sabemos por qué existimos y que queremos ganarles, queremos derrotarles. Porque creo que será la primera buena noticia con respecto del cambio de hoja de ruta que la Unión Europea requiere imperiosamente, sin dilación, sin más dilatación, como decimos en Canarias. Sin dilación. De manera absolutamente impostergable, vayamos a votar el 25 de mayo. Movámonos el 25 de mayo y ganemos en las urnas esa Europa que nos hace falta. Una Europa europeísta de verdad, no regubernamentalizada, mezquina y tacaña, como venimos padeciendo en los últimos años. Una Europa que haga honor a los compromisos con los que se llenó la boca en el Tratado de Lisboa, a sus valores fundacionales, y que restaure el modelo social, lo relance y sobre todo la ciudadanía, el espacio de convivencia, de identidades múltiples. Que hagamos de la familia socialista la primera familia en el Parlamento Europeo y garantía, por tanto, de que un socialista al frente de la Comisión pueda imponer un cambio de rumbo con respecto de que que hemos padecido y que nos ha hecho tanto daño. De manera que, mi última invocación, navarras y navarros, vamos a hacer que el corazón bombee esa sangre roja el 25 de mayo en las urnas. Vamos a intentarlo. ¿De acuerdo? Porque puede ser muy bonito ver el 26 de mayo, el comienzo del fin de esta pesadilla. Gracias. Bueno, pues por mi parte poco más que añadir. Agradecerte de nuevo, Juan Fernando, como no podía ser de otra manera, que hayas querido estar aquí con los navarros y las navarras. Agradecerte a ti también, Roberto, tu presencia y el rato que hemos compartido, y agradeceros a todos vosotros y vosotras vuestra presencia. Me vais a permitir que yo pues no tendré la altura que tienen ellos en política, pero que os dé mi visión y que os dé mi mensaje. Que el 25 de mayo nos jugamos mucho. El 25 de mayo yo sí me voy a bombear la sangre roja, como decía Juan Fernando. Que el 25 de mayo espero que a todos nosotros y a todas las navarras les bombee la sangre roja. Y que de una vez por todas podamos demostrar que Navarra es socialista, España es socialista, Europa es socialista, y que ojalá ese 26, como decía Juan Fernando, podamos ver el color de las sillas del Parlamento Europeo y ese color sea el rojo. O sea, que el 25 de mayo yo muevo Europa, tú mueves Europa, nosotros movemos Europa. Gracias.